La nueva niñera sonrió dulcemente. Tenía referencias perfectas, antecedentes limpios y la había recomendado el consejero escolar. Pero el perro, el canino retirado entrenado para olfatear el peligro, no dejaba de crecer en cuanto ella se acercaba. Los niños, y cuando ladró tan furioso que tiró una lámpara, ya nadie reía. Los Oliver nunca habían necesitado una niñera. La verdad es que no. Sandra trabajaba a distancia como analista de datos y James solía salir a las 4. Pero una fecha límite de última hora para un proyecto y una cena inesperada con un cliente de fuera de la ciudad significaban que necesitaban a alguien urgente. Su niñera habitual se había mudado a la universidad, así que cuando Clarissa apareció, alegre, tranquila y puntual, se sintieron afortunados. Parecía un sueño. 30 y tantos, bien vestida, con una sonrisa amable. Traía su propio libro e incluso se ofreció a lavar los platos mientras los niños jugaban. «Mi madre me crió para dejar un lugar mejor de como lo encontré», dijo, dejando su bolso con cuidado sobre la encimera. Pero Murphy no se lo creyó. Murphy era un pastor alemán de 10 años, que en su día fue el orgullo de la unidad canina local. Había olfateado armas, rastreado personas desaparecidas e incluso protegido a agentes bajo fuego. Ahora, jubilado y un poco rígido, era el compañero de juegos, protector y sombra permanente del niño. No había crecido en meses hasta ahora. Todo este momento. Clarissa se inclinó hacia la pequeña Ellie para preguntarle si le gustaban los rompecabezas. Murphy dejó escapar un murmullo sordo. Al principio, James se rió. Es de la vieja escuela. Probablemente no le gustan los desconocidos, pero cuando Clarissa tomó un libro para colorear, Murphy se interpuso entre ella y las tiendas de campaña de la niña, con las orejas hacia atrás. Aún no ladraba, simplemente se quedó allí, sin pestañear, como un soldado que ve algo que nadie más puede ver. Ellie se aferró a su pelaje. «No suele hacer eso», dijo en voz baja. Clarissa retrocedió, con ambas manos levantadas con calma y presunción. «Quizás huelo a gato», bromeó, intentando restarle importancia. Sandra intercambió una mirada con su marido y se arrodilló junto a Murphy. «Tranquilo, chico, está aquí para ayudarte». Murphy emitió un gemido bajo y no se movió. El resto de la noche transcurrió en un silencio incómodo. Clarissa se mantuvo a distancia, leyendo su libro en el sofá mientras los niños coloreaban. Murphy permaneció inmóvil entre ellos y ella. En cuanto Clarissa se levantó para ir al baño, aguzó el oído. Cuando pasó junto a los niños, volvió a crecer. «¿Siempre es así?», le preguntó a Sandra al regresar. Su voz era suave, pero sus dedos se aferraban. El sofá estaba más acolchado que antes. «De verdad no», admitió Sandra. «Normalmente es muy blando». Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran y Clarissa se fuera, Murphy hizo algo que nunca había hecho. Se quedó mirando la puerta principal durante casi una hora. A la mañana siguiente, Sandra encontró a Murphy paseándose frente a la puerta del dormitorio de los niños. Cuando ella la abrió, él entró con cuidado y olfateó cada rincón. Luego se acostó cerca de la cama de Ellie como un guardián. Silencioso. Para el tercer día, los Oliver estaban lo suficientemente preocupados como para considerar acunar a Murphy cuando Clarissa estuviera cerca. «No es que pensemos que sea peligrosa», dijo James, «pero no podemos permitir que tire cosas cada vez que ella entra». Y entonces sucedió. Era jueves por la tarde. Sandra estaba en una reunión de Zoom, con los auriculares puestos, cuando el ladrido de Murphy rompió el silencio. Entonces, un fuerte estruendo, un cristal rompiéndose. Bajó corriendo las escaleras y encontró a Murphy entre Clarissa y la isla de la cocina, ladrando sin parar. Clarissa estaba apoyada contra la pared, con los ojos como platos. «¡Está loco!», gritó. Se abalanzó sobre mí. Un jarrón de cerámica yacía hecho añicos en el suelo. La mirada de Murphy estaba fija en su bolso, que se había volcado. «¡Basta, Murph!», gritó Sandra tirándolo hacia atrás. Pero Murphy no se movió. Soltó otro ladrido furioso y olió el bolso. Con mano vacilante, Sandra lo recogió y algo pequeño cayó, una jeringa.
Clarissa se quedó paralizada. Sandra parpadeó confundida. ¿Qué? ¿Qué es esto? Soy diabética. Clarissa se estancó. Es solo insulina. Entonces, ¿por qué estaba escondida debajo de tu billetera?, preguntó James, entrando detrás de ellas. El rostro de Clarissa palideció. Tengo que irme. Agarró su bolso, los empujó y salió corriendo por la puerta antes de que nadie pudiera decir otra palabra. Esa noche, revisaron las imágenes de su cámara Nest en la sala, algo que Sandra había olvidado por completo. Si esta historia te conmueve tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Héroes por los Animales, para ver más historias reales de lealtad, instintos y héroes silenciosos, como Murphy. La cámara muestra a Clarissa revisando los armarios mientras finge ordenar. En un momento dado, abrió una botella de jugo del refrigerador, sacó algo de su bolso y se inclinó, bloqueando la vista de la cámara sobre el mostrador, durante solo 3 segundos. 3 segundos. Sandra sintió náuseas. James miraba la pantalla con la boca entreabierta. Estaba echando algo en sus bebidas. Murphy ladró justo después, y fue entonces cuando lo derramó, rompiendo el vaso y cayéndose la jeringa. Sandra miró a su perro, que ahora dormía junto a la chimenea. Lo supo desde el principio. Ellie, en pijama, bajó frotándose los ojos. Caminó directamente hacia Murphy, se acurrucó junto a él y le susurró algo que sus padres no pudieron oír. Murphy le lamió la mano. Durante las primeras horas, después de que Clarissa se fuera con tanta prisa, James y Sandra no hablaron mucho. Sus hijos estaban seguros arriba viendo dibujos animados, pero un silencio se cierne sobre la cocina como una niebla que nadie quería atravesar. Murphy estaba acurrucado en el suelo, con las patas cruzadas pero alerta. Sus ojos seguían cada sonido, cada atisbo de movimiento, igual que en sus días de trabajo. Habían recogido el jarrón roto y metido la misteriosa jeringa en una bolsa Ziploc en el congelador, por si acaso. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Sandra llevó su portátil a la mesa de la cocina. ¿Listo?, le preguntó a James. Él se sirvió una taza de café a pesar de la hora y se sentó a su lado. Veamos qué veía la cámara del nido. Retrocedieron hasta el final de la tarde, alrededor de la hora en que Clarissa le había preguntado a Ellie si quería jugo de manzana. La pantalla mostraba a los niños jugando con crayones mientras Clarissa se movía tranquilamente entre la sala y la cocina. Tarareó para sí misma, se acomodó un cojín y finalmente abrió la nevera. Sacó una botella de zumo y la puso en la encimera. Luego se inclinó ligeramente, de espaldas a la cámara. «Páusala», dijo James. Sandra lo hizo. «¿Qué es eso que tiene en la mano izquierda?». Sandra entrecerró los ojos. Era difícil saberlo. Podría ser un bolígrafo. Retrocede 10 segundos. Rebobinó. Y ahí estaba. Un sutil movimiento de ella metió la mano en su bolso, sacó algo pequeño y lo sostuvo en la palma izquierda. Al girarse, había desaparecido. «Amplía», dijo James. «Se verá borroso», advirtió Sandra. «Me da igual». Le importó, y aunque no era nítido, la forma en su mano se parecía inquietantemente a la jeringa que se le había caído del bolso. A la mañana siguiente, James condujo directo a la comisaría. Se sentó frente al ayudante Marshall, un hombre serio de 1900, unos 50 años con un bigote espeso y años de trabajo de campo tras sus ojos. James le mostró la grabación, la bolsa Ziploc, y le explicó todo lo que Murphy había hecho. Marshall no dijo mucho, pero cuando terminó el video, se recostó y silbó lentamente. «¿Dijiste que era un pastor alemán?» «Sí», James asintió. «Un perro, retirado del departamento de policía de Oakwood. Se llama Murphy». Marshall se transformó en el techo pensando. «Hay algo que deberías saber», dijo. «¿Tu niñera?» «No es quien dice ser». James parpadeó. «¿Qué?» «Llevamos casi un año rastreando a una mujer llamada Karen Russo. Múltiples alias. La buscan para interrogarla en 3 estados. No hemos podido encontrar nada, pero la gente sigue reportando incidentes extraños. Niños que se enferman,
mascotas, que reaccionan mal. Desaparecen grabaciones de vigilancia. Es escurridiza. James sintió que se le aceleraba el pulso, así que es peligrosa. Marshall la sintió lentamente. Aún no tenemos pruebas contundentes, pero puede que tu perro nos haya dado el hilo que necesitamos para desentrañar todo el asunto. En casa, Sandra entretuvo a los niños con un picnic en el jardín. Murphy, siempre, cerca de ellos, se sentó junto a Ellie como un guardaespaldas. Cada vez que ella cogía un sándwich o un zumo, él lo olía primero. Sandra no lo detuvo. Más tarde esa noche, Marshall llegó con otro agente para tomarle declaración formal. Le pidieron a Sandra que reprodujera la grabación, recogieron la jeringa y anotaron cada detalle, incluyendo el comportamiento de Murphy desde el momento en que Clarissa entró en la casa. Comparemos esto con la base de datos estatal, les aseguró Marshall. Mira qué tipo de huellas dactilares aparecen en esa aguja. Podría ser la clave que necesitábamos. Esa noche, la noticia llegó a la televisión local. Investigan a una misteriosa niñera. Perro jubilado salva a una familia. Un vecino Leminochet envió el enlace a Sandra por mensaje de texto, antes de que ella supiera que se había emitido. James negó con la cabeza, incrédulo. Solo queríamos que alguien cuidara a los niños unas horas. Murphy meneó la cola ligeramente, pero no se movió de su sitio junto a la puerta del dormitorio de los niños. 2 días después, sonó el teléfono. Era el agente Marshall. Tenemos una coincidencia, dijo. La huella dactilar de la jeringa está relacionada con un caso ocurrido en Arizona. Un niño de allí entró en coma. Los padres sospecharon algo ilícito, pero no tenían pruebas. La niñera se fue de la ciudad al día siguiente. ¿Adivina quién trabajaba para ellos? A Sandra se le revolvió el estómago. Clarissa, con el nombre de Melanie DuPont en aquel entonces. Pero sí, la misma mujer, el mismo aspecto, con diferente identificación. ¿Y ahora qué? Hemos emitido una orden de arresto. La policía estatal la busca. Y escucha, tu perro es un héroe. En los días siguientes, empezaron a llamar los periodistas. Algunos querían entrevistar a la familia, otros pidieron acceso a las imágenes del nido. Uno incluso ofreció dinero por una historia exclusiva. Pero James y Sandra se negaron. No estaban listos para el circo. En cambio, hicieron otra cosa. Llevaron a Murphy a la escuela primaria para una presentación. Era viernes y Ellie se había derrumbado. Por favor, mamá, ¿puedo llevar a Murphy? Que todos traigan bocadillos o calcomanías. Nadie tiene un perro héroe. Y así lo hicieron. Murphy llevaba un pañuelo azul con una placa con la huella de una pata que decía K9 retirado pero listo. Cuando Ellie se paró frente a la clase, señaló con orgullo y dijo, «Este es Murphy, era un perro policía, y nos salvó a mi hermano, y a mí de una persona muy mala». Los ojos de la maestra brillaron. Los padres aplaudieron. Murphy ladró una vez como diciendo, «De nada». Ese fin de semana sonó el timbre. Era el oficial Marshall. En su mano llevaba una placa dorada que decía, «Murphy, por la lealtad, el instinto y la protección de los inocentes». No solemos darlos, dijo. Pero su hijo se lo ganó. James se arrodilló junto a Murphy y le frotó detrás de las orejas. «No eres solo nuestro perro, eres tu familia». Murphy meneó la cola con fuerza, lo suficiente como para golpear la pared. Pero hubo un último momento, silencioso e inesperado, que impactó profundamente a Sandra. El domingo por la noche, con los niños en la cama, James durmió. Sandra entró en la sala para apagar las luces y encontró a Murphy sentado en la oscuridad, mirando hacia la puerta principal, como si todavía estuviera de guardia, esperando una posible amenaza. Se sentó a su lado, descansó, con la mano en su espalda, y susurró, «Lo sabías desde el principio, ¿verdad?» Murphy suspiró profundamente y apoyó la cabeza en su regazo. Apenas salía el sol sobre el vecindario, cuando Sandra salió con una taza de café, sus pantuflas susurrando contra el porche cubierto de rocío. Murphy la siguió de cerca,
acomodándose a sus pies como siempre. Pero incluso en la calma de la mañana, podía presentirlo, como si algo inconcluso aún flotara en el aire. La noticia aún no se había calmado. Todos los padres de su distrito escolar habían visto la noticia. Algunos llamaron para ofrecer apoyo, otros enviaron mensajes, con preguntas, y algunos admitieron discretamente, casi la contratamos también. Lo que más atormentaba a Sandra no eran las imágenes ni la jeringa. Era lo normal que parecía Clarissa, la facilidad con la que se había colado en sus vidas. Cómo ni siquiera el instinto maternal había sido tan agudo como el de los perros. Ese pensamiento se le quedó clavado como una espina. El martes por la tarde, el agente Marshall volvió a llamar. «Se está moviendo», dijo. «Hemos confirmado alias en Ohio, Colorado y Texas, todos en los últimos 2 años. Se cambia de nombre, se dirige a familias con niños pequeños y suele ofrecer servicios de niñera a través de juntas locales». Sandra cerró los ojos. «¿Trabaja sola?» «Creemos que sí. Pero es lista. Muy lista. Usa teléfonos prepago, tarjetas prepago, y nunca deja huellas dactilares, excepto esta vez. Y el caso de Arizona. El lado de Marshall al otro lado. Ese niño sigue en un centro. No ha hablado desde entonces. Los padres pensaron que fue una convulsión, pero tu grabación nos ayuda a reabrir el caso y a conectarla con otros». Sandra apretó el teléfono con más fuerza. «¿Crees que estaba experimentando?» Hubo una pausa. «No intentaba hacerles daño permanente a los niños», dijo Marshall. «Quería algo más. Quizás acceso, quizás control. Sea cual sea su motivo, no es casualidad. Y ahora sabe que la estamos observando». Mientras tanto, Murphy se había convertido en una celebridad local. La gente paraba a James en el supermercado para preguntarle cómo estaba el perro Milagro. Alguien, anónimamente, dejó un juguete para morder y una nota que decía: «Gracias por proteger a los pequeños». El veterinario llamó y ofreció chequeos gratuitos de por vida. Incluso la alcaldía envió una carta de felicitación, pero a Murphy no pareció importarle. Pasaba la mayor parte del día siguiendo a Ellie y Tommy, vigilándolos discretamente desde puertas, pasillos y detrás de los muebles. Solo se portaba mal cuando alguien tocaba el timbre. No importaba quién fuera, un vecino, un repartidor, incluso el pizzero. Murphy gruñía suavemente hasta que Sandra abría la puerta. Era como si ya no confiara en nadie que entrara. Una noche, James estaba sentado en la terraza trasera, navegando por foros locales en su teléfono. «No te lo vas a creer», dijo, haciéndole señas a Sandra para que se acercara. «¿Qué?» Alguien publicó en Mom Watch Weekly, un grupo para compartir reseñas de niñeras. «Mira esto», le pasó el teléfono. La publicación la escribió una madre de un pueblo cercano. «¿Alguien ha contratado a una mujer llamada Stacy Clean?» Dijo que es nueva en el pueblo. Algo en ella no me hacía gracia. Mi hija dijo que olía a químicos. Había una foto. Era Clarissa. La misma sonrisa suave. La misma coleta pulcra, con otro nombre. A Sandra se le erizó la piel. La publicaron hacía 2 horas. James ya estaba llamando al agente Marshall. Ninos, 24 horas. La pista condujo a las autoridades a un Airbnb a 30 minutos de la ciudad. Pero para cuando llegaron los agentes, Clarissa ya se había ido. El lugar había sido limpiado. Ni huellas, ni ropa, ni rastro, salvo una cosa, una huella de pata en el espejo del baño. Al principio, pensaron que no era nada, pero un técnico notó que la tenue marca de aceite coincidía exactamente con el tamaño y la forma de la pata, delantera de un pastor alemán, del tamaño de Murphy. Sandra y James quedaron atónitos. «¿Qué significa eso?», preguntó James. Marshall negó con la cabeza. «No lo sabemos. Podría ser un mensaje tergiversado. Podría ser una coincidencia. Pero es extraño. Muy extraño». Más tarde esa noche, Sandra lo repasó mentalmente. Clarissa no se fue sin más. Marcó el espejo como diciendo: «Sé quién me atrapó».
Murphy la había sacado de quicio. La familia cambió sus rutinas. Los niños se quedaron en casa sin ir a la escuela durante la semana. Sandra mantuvo todas las puertas cerradas con llave, incluso durante el día. James instaló una segunda cámara. Esta enfoca la calle desde el buzón. Murphy se mantuvo tranquilo, pero alerta. No estaba paranoico, no estaba ansioso, estaba atento como ya lo había hecho antes. Y una noche, hizo algo que dejó a Sandra helada. Acababa de dormir a Tommy cuando vio a Murphy de pie junto a la ventana trasera, con las orejas hacia adelante y la cola tiesa. Se acercó. «Murph, ¿qué pasa?» No se movió. Miró afuera. Nada. Solo la silueta oscura de la cerca del patio, trasero y el resplandor de la luz del porche del vecino. Pero entonces, en un rincón del patio, algo se movió, un destello. Una sombra. Y luego desapareció. Murphy gruñó bajo y profundo. Un sonido que Sandra no había oído en años. No tenía miedo. Estaba avisado. Llamó a James. Él revisó las cámaras. Allí, en la esquina inferior derecha de la imagen exterior, alguien había estado observando junto a la valla durante 10 segundos. Una mujer, con la capucha baja, el rostro vuelto, desapareció antes de que nadie pudiera reaccionar. Al día siguiente, Sandra tomó una decisión. Condujo directamente a Héroes por los Animales, el grupo de rescate local que ayudaba a reentrenar perros de servicio retirados. «Quiero inscribir a Murphy en un curso de actualización», dijo. «Simulacros de protección, rastreo de olores, lo que necesite». El entrenador, un exoficial canino llamado Ron Talley, sonrió. «Señora, por lo que he leído sobre su perro, parece que no necesita entrenamiento. Nosotros sí». Aún así, llevó a Murphy a un programa de acondicionamiento de alerta máxima durante 2 semanas. Y Murphy se recuperó. Recuerda cada orden. Aprendió de nuevo las señales con las manos. Incluso recuperó su postura de alerta para identificar narcóticos y sustancias químicas. «No ha perdido ni un segundo», dijo Talley con orgullo. «Ese perro aún aprobaría la certificación con creces». Sandra miró a Murphy con admiración. «Es más que una mascota. Es un protector». Talley asintió. «Sin duda, pero tampoco subestimes lo que hiciste. Confiaste en él». Esa noche, mientras los niños se dormían y la casa volvía a la tranquilidad, Sandra se sentó en el borde del sofá con su portátil abierto. El cursor parpadeó. Abrió una nueva publicación semanal en Mom Watch. Si conoces a una niñera llamada Clarissa, Stacy, o Melanie, deja todo. Llama a la policía local. Puede parecer tranquila, gentil e inofensiva, pero no es nada de eso. Y si a tu perro no le gusta, escúchalo. Confía en mí. Confía en tu perro. Llegó a la publicación. Murphy yacía a su lado, respirando suavemente, con la cabeza apoyada en los pies. Se inclinó y susurró. «Aún no hemos terminado, ¿verdad?» Murphy no se movió. Pero de alguna manera, ella sabía la respuesta. El paquete llegó un jueves, sin remitente. Solo una simple caja marrón, en el porche cuando Sandra abrió la puerta principal para recoger el correo. Dudó, mirando instintivamente a su alrededor. La calle estaba vacía, silenciosa, con solo el leve zumbido de las cortadoras de césped a lo lejos. Llamó a James a la puerta. «¿Pediste algo?» «No», dijo él frunciendo el ceño. «¿Lo hiciste?» Ella negó con la cabeza lentamente. Murphy llegó al umbral, olfateó el aire y dejó escapar un ladrido corto y seco. Su cuerpo se puso rígido. James volvió a entrar y cogió su teléfono. «Llamemos a Marshall antes de tocarlo». El agente Marshall llegó en menos de 1 hora, con guantes y una mirada que indicaba que ya no le sorprendía nada relacionado con este caso. La caja era ligera, sin tic-tac ni cables. Pero Murphy no se relajó. Marshall la abrió con cuidado, con una navaja. Dentro había una pequeña pila de libros infantiles, todos cuidadosamente envueltos en plástico. Encima había una nota adhesiva con letra grande para Ellie y Tommy. «Pensé que disfrutarían de las historias. Verás». A Sandra le flaquearon las rodillas. Marshall maldijo en voz baja.
Te está provocando, afirmó. Está probando cuánto puede acercarse. James apretó los puños. Ella misma lo dejó, ¿verdad? Marshall asintió con gravedad. Probablemente, en las últimas 2 horas, quiere ponerte nervioso. Los libros fueron escaneados, desempolvados y tomados como prueba. Murphy seguía cada paso, olfateando la caja repetidamente y emitiendo un breve gruñido cada vez que alguien la tocaba. «¿Sabe dónde vivimos?», se quejó Sandra. «Ya lo sabía», dijo Marshall. «La diferencia es que ahora quiere que tú también lo sepas». Trasladaron a los niños a casa de la hermana de Sandra al día siguiente. No fue fácil explicar por qué. Tommy era demasiado pequeño para entenderlo, y Ellie lloró la primera noche que tuvo que dormir en un lugar nuevo. Sandra se arrodilló a su lado. «Son solo unos días, cariño. Queremos que te diviertas con la tía Beth. Nos vemos este fin de semana». Ellie asintió con lágrimas en los ojos y abrazó a Murphy por el cuello. «¿Puede venir?». Murphy le lamió la mejilla, pero se quedó. Aún así, parecía saber que tenía un trabajo que terminar. Sandra sonrió con tristeza. «Tiene que ayudarnos a proteger la casa». De vuelta en casa, James y Sandra no durmieron mucho. Cada crujido, cada susurro afuera los ponía nerviosos. Murphy nunca se separa de la ventana de la sala. Y entonces, 3 noches después, algo sucedió. A las 2:14 am sonó el timbre. James se incorporó de golpe. Sandra se quedó paralizada. Murphy gruñó una vez, grave y bajo, y corrió hacia la puerta principal, ladrando furiosamente. James sacó la señal en vivo de la cámara de la puerta principal. Había una figura de pie justo fuera del campo de visión de la cámara, apenas visibles sus hombros y cabello. Luego, la persona se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Para cuando llegó la policía, ya se había ido. Pero había dejado algo pegado al buzón. Un dibujo. Era infantil. Crayones sobre cartulina. Muestra a una mujer de palitos de pie junto a 2 niños de palitos más pequeños y un perro negro con X rojas sobre los ojos. A Sandra le temblaban las manos. James marcó la imagen en el porche. Murphy se quedó mirando el dibujo un buen rato y luego se volvió hacia la casa, tenso como un anillo de arquero. En los días siguientes, el FBI abrió oficialmente un expediente contra Clarissa, ahora confirmada como Karen Russo. Su historial se extendía por 6 estados. Usó más de una docena de nombres, cada uno vinculado a una serie de incidentes sospechosos, pero nunca suficientes para presentar cargos. Hasta ahora Marshall les dijo que con estas imágenes, los paquetes y las amenazas, se había pasado de la raya. Y ya no se esconde. Está cazando. Sandra miró las grabaciones de seguridad de esa noche. No solo nos observa, está planeando algo. Murphy no durmió esa noche ni la siguiente. Y entonces empezó a hacer algo extraño. Empezó a olfatear todos los conductos de ventilación de la casa. Al principio, pensaron que estaba nervioso, pero luego notaron que ladraba una vez, corto y agudo, hacia la cocina. Cada vez que James quitaba la rejilla, esperaba encontrar un ratón muerto o algún tipo de obstrucción. En cambio, sacaba un pequeño objeto negro, un micrófono. Sandra se quedó sin aliento. ¿Puso micrófonos en nuestra casa?, preguntó Murphy. El FBI lo descubrió de inmediato. Resultó que lo habían instalado semanas antes, posiblemente durante la primera visita de Clarissa, cuando Sandra le enseñó la cocina mientras los niños dormían la siesta. Ha estado escuchando todo este tiempo, dijo Marshall. Y esperando, añadió James. Con ese descubrimiento, los agentes federales insistieron en mudarse. Pero no podemos irnos, dijo Murphy. Sandra dijo, no quiere salir de la casa. Los agentes lo entendieron. Organizaron que los Oliver se alojaran en una casa de seguridad cercana, pero James regresará durante el día para trabajar desde casa y vigilar la propiedad, siempre con Murphy a su lado. Esa primera tarde a solas, James observó a Murphy oliendo cada rincón de la sala y luego se sentó junto a la ventana. Y justo después del atardecer, Murphy volvió a gruñir.
James revisó las cámaras. Nada. Entonces lo vio en el callejón. Una mujer inmóvil, mirando fijamente la casa, sosteniendo algo. Era un peluche. Murphy ladró tan fuerte que James pensó que rompería la ventana. Puso la alarma de pánico. Las sirenas sonaron en cuestión de minutos y las patrullas invadieron la calle, pero ella había desaparecido. Lo único que quedó fue el juguete, un mapache de peluche, del mismo tipo con el que dormía Ellie. Sandra se derrumbó al verlo. Esa noche Murphy no descansaría. Caminaba de un lado a otro, gemía y ladraba por los rincones de la habitación. Sandra intentó calmarlo, pero permaneció nervioso hasta alrededor de las 3:00 am. Fue entonces cuando se quedó paralizado. Caminó lentamente hacia la parte trasera de la casa, hacia la puerta del vestíbulo. James lo siguió, linterna en mano. Había una nota deslizándose por debajo de la puerta. Murphy ya estaba de pie junto a él, bloqueándolo con las patas. James lo recogió con unas pinzas. Decía, «Puedes seguir escondiéndolos, pero yo siempre termino lo que empiezo». La letra coincidía con la nota adhesiva de la caja. James miró a Murphy, y Murphy le devolvió la mirada con un fuego en los ojos que James no había visto desde el día que llegó de la policía. Ya no solo vigilaba, era Joy, preparándose para la batalla. Murphy había dejado de dormir. No era inquietud. Era propósito. El tipo de alerta que emanaba de un instinto profundo, forjado en sus días de entrenamiento canino y agudizado tras semanas de amenazas, silenciosas. No descansaría hasta terminar su trabajo. Sandra estaba sentada a la mesa de la cocina. La casa ahora estaba bajo vigilancia policial las 24 horas. Su café se había enfriado. Frente a ella, James paseaba por la habitación como un hombre enjaulado con una tormenta en su interior. «Está mirando. Ya no tiene miedo», argumentó. «Dejó notas, peluches, el nombre de nuestra hija. No solo está jugando, Sandra. Está empeorando». «Lo sé», dijo Sandra. «Pero ¿cómo detener a alguien que lo sabe todo, que siempre va un paso por delante?» Fue entonces cuando Murphy entró desde la sala. Dejó caer un papel arrugado a sus pies y se sentó. Sandra parpadeó. Era el dibujo que Clarissa había dejado en el buzón. El boceto tosco de la mujer, los niños y el perro negro con X, rojas sobre los ojos, solo que ahora estaba rasgado justo por la mitad. James lo recogió. ¿Es Sandra? Los ojos de Murphy. Creo que nos dice que es hora de contraatacar. El FBI ya había estado trabajando discretamente entre bastidores, recopilando todos los movimientos conocidos de Clarissa, alias Karen Russo. Usa dinero en efectivo, teléfonos quemadores y alquileres temporales. Pero en cada pueblo persiste un patrón. Observó desde la distancia. Antes de actuar, cámaras, micrófonos ocultos. Su MMO siempre priorizaba la información, así que cuando la agente Danvers llegó con una idea, James y Sandra estaban más que preparados. Usamos sus propias tácticas contra ella. Danvers dijo, «Le dimos información falsa». Sandra entrecerró los ojos como una trampa. «Exactamente. Filtramos que los niños venían a casa por una noche. Luego esperamos». Murphy soltó un gruñido bajo y suave, como si estuviera de acuerdo. El montaje del señuelo se realizó rápidamente. La casa de los Oliver, ahora con vigilancia hasta el borde, parecía completamente normal. Los juguetes del jardín estaban esparcidos por el césped. El triciclo de Ellie estaba estacionado cerca del porche. La lonchera de Tommy estaba olvidada en las escaleras, pero la casa estaba vacía, salvo por James, el agente Danvers y Murphy. Sandra y los niños estaban a salvo en un centro de seguridad al norte del estado. El equipo creó una rutina falsa. Sandra sale de la casa en un coche con los cristales tintados. James la saludó desde el porche. Un agente encubierto con peluca y sudadera con capucha, y una luz en la habitación de los niños que se encendía todas las noches a las 8:00 p.m. Incluso dejaban la ventana del piso de arriba entreabierta. Un cebo. Murphy lo entendió. Todas las noches, durante una semana, se sentó bajo esa ventana abierta, observando,
esperando. A veces se animaba cuando un coche pasaba demasiado despacio. Otras veces se quedaba mirando la valla durante horas, con las orejas moviéndose ante sonidos demasiado sutiles para el oído humano. Pero nada ocurrió hasta el viernes. Empezó a las 2:33 a.m. Un suave clic. Uno de los detectores de movimiento trasero se activó solo un segundo. Murphy se puso rígido. Danvers susurró desde la sala de monitores. «Hay algo ahí fuera». James contuvo la respiración. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Apretó la pistola tranquilizante que los agentes le habían enseñado a usar. No era letal, pero sí lo suficientemente potente como para abatir a alguien rápidamente. El infrarrojo la detectó. Una figura se movió detrás del garaje. Ella estaba allí. Clarissa. Llevaba una capucha negra baja. Se movía como alguien que lo hubiera hecho cientos de veces. Silenciosa. Precisa. Murphy esperaba junto a las escaleras, agazapado como una sombra. Clarissa arrancó la mosquitera de la ventana abierta y justo cuando se adentraba a medias, Murphy se abalanzó. El derribo de Yara fue rápido pero contundente. Clarissa gritó cuando Murphy le sujetó el brazo. No lo suficiente para mutilarla, pero sí para inmovilizarla. Ella forcejeó con las patadas, pero él la sujetó con fuerza. Danvers y el equipo la alcanzaron en cuestión de segundos, gritando órdenes, encendiendo linternas y esposándola. Murphy se quedó de pie junto a ella, hasta que la apartaron. James se apoyó en la pared, temblando. Se acabó. Al día siguiente, el disparo de Clarissa a la policía fue noticia. Arrestan a una conocida sospechosa de ser niñera, atrapado por un perro policía retirado y una operación encubierta. Las redes sociales estallaron en elogios para Murphy. Exoficiales de su unidad enviaron flores y notas. El alcalde programó una ceremonia. Los niños hicieron tarjetas de agradecimiento con crayones, pero nada de eso le importó a Sandra, hasta que vio la cara de Clarissa en la pantalla y supo que el caso estaba resuelto. Murphy había detenido el ciclo. De vuelta en la casa de acogida, Ellie corrió hacia él en cuanto se reencontraron. «Murphy, lo lograste». Movió la cola como cualquier otro perro, pero Sandra lo sabía. Se arrodilló y lo abrazó también. «Nos salvaste a todos». Ese fin de semana, por fin durmieron sin tener que cerrar cada ventana 2 veces. Murphy se acurrucó junto a la chimenea. Ellie dejó su peluche de mapache junto a su cama. James sirvió café el domingo por la mañana y se sentó junto a Sandra en el porche trasero. «¿Crees que les habría hecho daño?», preguntó. Sandra asintió. «No quiero ni imaginar qué habría pasado si él no la hubiera detenido la primera vez». James tocó a través de la puerta mosquitera a Murphy, que seguía dormitando en la sala. «Supongo que hay una lección en todo esto». Sandra arqueó una ceja. «¿Qué?». «A veces, el mejor juez, de carácter, no dice ni una palabra, y quizá esa sea la pregunta con la que nos quedamos. ¿Qué habrías hecho si tu perro intentara decirte que algo no estaba bien? ¿Lo habrías escuchado o lo habrías descartado como un simple gruñido? Porque en esta casa, ese gruñido lo salva todo». 3 semanas después del arresto de Clarissa, la familia Oliver regresó a algo que por fin parecía paz. Se acabaron los coches patrulla en cada esquina. Se acabaron las noches sin dormir. Se acabaron los paquetes en la puerta y las amenazas escritas con crayón en el buzón. Y sin embargo, algunos hábitos eran más difíciles de abandonar. Sandra seguía revisando cada cerradura por la noche. James todavía tocaba la ventana cada vez que un coche aparcaba demasiado despacio afuera. Pero Murphy durmió por primera vez en lo que parecían meses. Descansó de verdad. Se acurrucó junto a la chimenea. Su largo pecho, estirado, subía y bajaba con respiraciones profundas y regulares. La batalla había terminado, y él lo sabía. Un martes por la mañana, llegó una carta con un sello dorado en el sobre. James lo abrió, con las cejas arqueadas. «Es de la oficina del gobernador». Sandra se inclinó sobre el mostrador. «¿Para nosotros?». «No, para él». Dentro había una invitación,
oficial a la capital del estado. Murphy había sido elegido para recibir la medalla al valor civil. Será el primer animal en más de 20 años en ser honorable, leyó James en voz alta. Y solo el segundo perro en la historia de nuestro estado. Ellie, sentada a la mesa de la cocina con un tazón de cereal, dejó caer la cuchara. Murphy será famoso. Murphy golpeó el suelo con la cola como si ya lo supiera. La ceremonia se celebró en las escaleras del Capitolio bajo una gigantesca bandera estadounidense que ondeaba con la brisa. Se instaló un pequeño escenario con reporteros, funcionarios locales y familias que habían seguido la noticia en las noticias. Murphy recorrió la alfombra roja con un chaleco canino nuevo. Una placa nueva en su collar tenía grabada la frase, «Protector compañero, héroe». Sandra estaba a su lado, sujetando la mano de Ellie. James llevaba a Tommy en la cadera. El gobernador subió al podio, carraspeando antes de dirigirse a la multitud. Vivimos en un mundo donde a menudo ignoramos los instintos, donde dudamos de nuestro instinto. Pero este perro, este oficial retirado, nos recuerda que a veces las voces más silenciosas son las más importantes. Se giró hacia Murphy y sujetó con cuidado el metal a su chaleco. La multitud estalló en aplausos. Murphy no ladró, no saltó. Simplemente se mantiene erguido, tranquilo, firme, observando, siempre observando. De vuelta en casa, Sandra enmarcó el metal junto a una foto de Murphy de pie entre los niños, con la mirada fija en la cámara, como si supiera que su trabajo aún no había terminado. James creó un blog llamado Murphy Knows, donde comparte actualizaciones y consejos para familias sobre la seguridad de las mascotas, la seguridad del hogar y cómo detectar señales de alerta al contratar cuidado infantil. Creció rápidamente, reuniendo a miles de seguidores, muchos de ellos padres que contaban historias propias, historias en las que sus mascotas habían presentido algo mucho antes que ellos. Murphy se convirtió en algo más que un perro. Se convirtió en un recordatorio. La vida volvió poco a poco a la normalidad. Ellie regresó a la escuela y les contó a todos que su perro había atrapado a un villano. La maestra la dejó llevar a Murphy al día de las profesiones, aunque técnicamente estaba jubilado. Tommy empezó a decir Murphy como su primera palabra, alargándola como si fuera una canción. Murph. Sandra se rió al oírla porque, de alguna manera, le parecía apropiada. Un sábado por la noche, mientras el sol se ponía tras los árboles y las luciérnagas iluminaban el patio trasero, James encendió unas linternas mientras Sandra traía limonada y paletas heladas. Los niños corrían descalzos por el césped. Murphy yacía a la sombra cerca, con los ojos entrecerrados pero con los oídos alerta. Sandra miró hacia el patio, a la pieza que había regresado, y le dijo en voz baja a James. Casi no le creímos cuando empezó. Si no hubiéramos escuchado, James asintió. Nos lo habríamos perdido todo. La advertencia, el peligro, la verdad. Miró a Murphy y luego a Sandra. La confianza es curiosa, dijo. A veces ladra. Más tarde esa noche, cuando los niños se habían dormido y las linternas se apagaban, Sandra se sentó en el porche con Murphy acurrucado a sus pies y susurró. Nos diste más que seguridad. Nos diste tiempo. Es hora de arreglar lo que no vimos. Es hora de aprender a confiar en los instintos correctos. Murphy se movió ligeramente, apoyando la cabeza en su zapato, y durante un largo rato, permanecieron sentados juntos bajo las estrellas, en silencio, conectados, agradecidos. A veces las advertencias más claras no vienen en palabras. Vienen en corazonadas, en gruñidos momentáneos, en pequeñas molestias que susurran. Algo no está bien. Murphy no podía hablar, pero habló más alto que nadie en la sala cuando más importaba. Y eso es lo que hace a los héroes. No solo a los que llevan insignias, sino a los que observan en silencio, a los que se niegan a dejar pasar el peligro, a los que aman tan profundamente, que están dispuestos a interponerse entre él y las personas que protegen. Así que aquí está la pregunta para ti. Si alguien o algo en quien confiabas intentara advertirte sobre un peligro oculto, ¿lo escucharías o lo ignorarías? Porque a veces la voz más pequeña es la que salva una vida.